Peñuelas. que es por históricamente la más importante del Partido Popular Democrático, que es la celebración del Estado Libre Asociado. Y las imágenes, ¿verdad? Volvemos, no es una opinión. Lo que vimos allí con la fotografía era una baja sin precedentes de la participación de las personas del Partido Popular Democrático apoyando a esa actividad, pero también a su presidente y candidato a la gobernación, que era la figura principal que iba a estar hablando. Dentro del Partido Popular ha habido como una fisura porque, por ejemplo, decía hace unos minutos que la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, prácticamente dice que la candidata, Terestela González, que presenta el Partido Popular Democrático, no tiene posibilidades de prevalecer en San Juan. Y eso viene de una persona que perteneció al Partido Popular Democrático siendo funcionaria electa por ese partido. De otro lado, la discusión que se está llevando es que si por lo bajo en el Partido Popular están pidiendo cambiar el candidato a la gobernación, que es Jesús Manuel Ortiz, obviamente lo niegan, dicen que no, que el liderato, pues sí, uno que otro ha presentado alguna molestia, pero que el candidato fuerte va a ser Jesús Manuel Ortiz de cara a estas elecciones. ¿Cómo usted reacciona a eso? ¿Eso le conviene al movimiento Victoria Ciudadana? ¿Eso le conviene a la alianza de cara a este proceso electoral? De ser una conveniencia en cuestión de que refleja problemas y que los números entonces nos siguen favoreciendo, sí. Pero no favorece el hecho de que la discusión de la política en Puerto Rico sea sobre figuras y no sobre las propuestas. Claro. Y yo creo que eso le ha hecho mucho daño al Partido Popular Democrático, que ha querido y ha insistido en darle la espalda al tema de la descolonización, y me parece que al día de hoy continúan en una negación de estas figuras importantes del estatus colonial de Puerto Rico, ¿verdad? Quieren negar la existencia, como mencionaste, de la Junta de Control Fiscal, que quiere hacer cosas tan terribles como usurpar los poderes constitucionales a la legislatura. Y yo creo que las candidaturas incumbentes del Partido Popular Democrático, que incluyen a personas relativamente jóvenes, que no quieran aceptar esa realidad, ¿verdad? Yo creo que demuestra esa debilidad del partido de hablar de propuestas reales, teniendo una junta de control fiscal con estos poderes, ¿verdad?, casi plenarios sobre Puerto Rico, que está determinando, ¿verdad? Ya no podemos decir que supervisión es un control de anular leyes, ¿verdad?, de quitarle derechos a la clase trabajadora, de no permitir que la legislatura haga sus funciones. Para mí es alarmante, ¿verdad? Pero vemos cómo el Partido Popular Democrático, negando la existencia del estatus colonial de Puerto Rico, pues entonces no entra en cuáles son esas propuestas de provecho. Y en esa medida, en la medida en que la discusión política se limite, ¿verdad?, a quién va ganando y quién no, y no demos paso a cuáles son esas propuestas reales de cambio, que a mi juicio no hay propuestas reales de cambio del Partido Popular Democrático, ¿verdad? Porque es muy importante y es central hablar del estatus de Puerto Rico, claro que sí, pero también tenemos que hablar de otras realidades, ¿verdad? Y no han tomado la postura en contra de Luma Real, de cancelar el contrato. Así que hay unas fallas en unos problemas urgentes, pero tiene en una que ver, crisis. todo prácticamente en esa línea tiene que ver con el estatus. Y voy a explicar por qué en este momento. La Junta de Supervisión Fiscal está demandando al gobierno de Puerto Rico por la ley 10 de la medición neta, y está pidiendo que esa ley se anule. Obviamente ahí la Junta lo que está diciendo, mira, el poder lo tenemos nosotros, el gobierno de Puerto Rico no tiene la facultad de legislar lo que legisló, porque básicamente lo que está diciendo, anula esa ley. Claro. Pero esa junta existe porque nosotros somos un territorio de los Estados Unidos. Exacto. Y al ser un territorio de los Estados Unidos, el Congreso es el que tiene los poderes plenarios, y decidió decir, pues mira, aunque haya un gobierno que lo eligen los puertorriqueños, nosotros vamos a poner a 7 personas por encima de esos 7. Y yo las escojo, y claro, yo decido quiénes son. y yo decido quiénes no son. En nada de eso. Entonces los ponen a tocar el tema más importante, que son los asuntos fiscales. Un gobierno que no puede manejar los asuntos fiscales no puede moverse ni para aquí ni para allá. Obviamente Luma, que fue el otro planteamiento que usted trajo, Jesús Manuel Ortiz hizo unas expresiones esta semana que él cancelaría el contrato de llegar a la gobernación. Pero para cancelar un contrato
no puedes simplemente decirme lo voy a cancelar, tienes que tener una propuesta de lo voy a cancelar, en el momento que lo cancele, el gobierno se va a hacer cargo o esta otra empresa se va a hacer cargo, en lo que hay una transición y buscamos finalmente qué es lo que va a pasar con el sistema energético de Puerto Rico. Pero entonces, el gobierno de Puerto Rico tampoco tuvo, como quien dice, ni vela ni velón para escoger qué empresa era la que iba a administrar el sistema energético de Puerto Rico, porque los fondos vienen del gobierno federal. Seguimos atados. Y tú y yo lo vemos muy claro, yo creo, ¿verdad? Entonces, esa imposibilidad del Partido Popular Democrático de ver la realidad, ¿verdad? Y esconder la realidad colonial de Puerto Rico, a mi juicio, pues le resta muchísimos votos en un momento, ¿verdad?, tan crucial donde estamos, donde, como tú dices, hay un control casi total de la finanza, de la cuestión fiscal en Puerto Rico, pero aún también sobre leyes que no afectan al gobierno, ¿verdad?, las finanzas, como lo vimos con la reforma laboral. Así que es aún más espeluznante cómo acapara todo el proceso legislativo y el proceso constitucional y pocos poderes que debería tener Puerto Rico. ¿Para dónde se moverá la alianza en ese tema del estatus? ¿Para dónde va? Porque el PIB sabemos que obviamente busca la independencia, aunque hay personas cuestionándolo en este momento por la decisión que ha tomado de mandar el plebiscito, ¿verdad?, que se va a hacer planteando que es inconstitucional. Pero el movimiento Victoria Ciudadana, ¿para dónde va? Pues el movimiento Victoria Ciudadana, al igual que el PIB, al igual que el Colegio de Abogados y Abogadas, al igual que distintas organizaciones, apoya la Asamblea Constitucional de Estatus, ¿verdad? Y entonces tiene que ser un proceso, lo más importante, ¿verdad?, aunque haya participación de todos los sectores que creen en la descolonización, ¿verdad? Así que no es mantener lo que tenemos, y que sea vinculante. Entonces, para que ese proceso sea vinculante, pues tiene que estar negociado y tiene que estar acordado con los Estados Unidos, que es lo que les ha faltado a todos los plebiscitos. Y es lo que tristemente nos contesta el Departamento de Justicia, ¿verdad?, diciendo al gobierno de Puerto Rico que no le va a dar validez alguna, que está perdiendo el tiempo y el dinero. Así que por eso es que aunque el movimiento como tal no esté favoreciendo una de las tres alternativas de estatus, sí está favoreciendo que el proceso sea democrático, participativo y vinculante. Así que en esa misma línea está el Partido Independentista puertorriqueño y por tanto la alianza no tiene ninguna controversia en cuanto a cuál es el modelo que se debe utilizar para resolver con urgencia el problema colonial de Puerto Rico. Vamos a